Antes de empezar, si os parece, porque le estaba comentando antes a Juan y a Juanjo, que una de las motivaciones, yo soy coautor del libro, que a mí me ha llevado a emprender esta aventura, es que creo que se merece un homenaje también la otra coautora, Liana Romero. Los que no la conozcáis, la conoceréis ahora, es una mujer excepcional y yo creo que aquí se cuenta en el libro la historia de su madre, pero ella también tiene un papel protagonista y no deja de ser un poco la semilla de lo que ha acabado siendo Liana Romero. Entonces yo, si os parece, quiero que ella llegue sola y que la recibamos con un fuerte aplauso porque creo que se lo merece, ¿vale? Liana. Liana, esto parece una boda, ¿eh? Merecía la pena llegar aquí. Sí, me escuchan. Buenas noches. Basta contemplar este patio, este público y los componentes que tenemos hoy en la mesa para poder afirmar que los hados nos han sido propicios para que disfrutemos de una magnífica noche literaria en este verano sanluqueño. Yo no pienso estropearla, de modo que muy brevemente voy a pasar al justo y necesario capítulo de agradecimientos. Ante todo, en nombre de Librería Forum y de la Delegación Municipal de Cultura, muchas gracias a todos ustedes por vuestra asistencia. A los medios de comunicación que han acudido a nuestra convocatoria por llevar nuestras palabras a todos los que no han podido estar aquí. A Wayne Jamieson y a Liana Romero por haber vuelto a confiar en nosotros para la presentación de su tan esperado libro en Sanlúcar de Barrameda. Una ciudad que lo ha visto ir creciendo desde que solo era un capítulo en el libro Esvásticas en el Sur de Wayne Jamieson, que también tuvimos el honor de presentar en Sanlúcar de la mano de nuestra añorada amiga Silvia Tortosa, a la que queremos recordar hoy. Al investigador y escritor mundialmente conocido Juan José Benítez, por el esfuerzo que ha hecho para poder estar hoy con nosotros para presentarnos Reina de Corazones, una presentación de lujo que solo ha tenido lugar en nuestra ciudad. Al saxofonista Keneque, hijo de Liana, por su colaboración amenizando este acto entre las intervenciones, pero que aún no ha llegado. Esperemos que llegue a lo largo del acto. Y finalmente al dios Céfiro, el dios del viento del oeste, por el airecito que corre hoy después de la semana que hemos pasado. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan José. Bueno, muchas gracias. Creo que se me oye o no se me oye. Bueno, para mí es un momento muy especial. Conozco a Liana hace muchísimos años y, bueno, pues estoy encantado de poder colaborar en la presentación de este libro. Admiro el trabajo de John Wayne porque, vamos, por lo que he leído en el libro, la documentación es exhaustiva, merece la pena, lo recomiendo de corazón. Se van a ustedes a enterar, como yo, de infinidad de detalles de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de Gibraltar, en fin, de mil cosas. Y bueno, sencillamente en público obligarla ahora a que se dedique a un tema que tiene un poco abandonado, que son sus memorias. Creo que es necesario que las escriba, porque las experiencias que ha tenido esta mujer, las aventuras, etcétera, merece la pena que eso se quede aquí y que todos lo podamos disfrutar. Bueno, y ahora la palabra a John Wayne. Muchas gracias, Juanjo. Pasa que tú no sabes lo que estás haciendo, ¿eh? O sea, las memorias de Liana, eso puede ser tremendo.
Eso puede ser tremendo, porque si cuenta todo lo que ha vivido y cuenta todo lo que... Un cojín. Juan, ¿le podemos poner un cojín a Liana o no? ¿Un cojín o algo? Se me ve del cuello para arriba, la peor parte de mi cuerpo. Entonces, bueno, lo siento, yo soy Wayne Jamieson, el coautor del libro. Quiero empezar con algo, porque hay gente siempre que pregunta si, oye, Liana ha escrito, y yo traigo aquí la prueba, cuadernos manuscritos por ella, 12 cuadernos manuscritos por ella, que ha costado unos cuantos años, porque eso sí, había que insistirle, siempre me decía, sí, Wayne, ya lo tengo, estoy acabando. Y bueno, me iba dando cuadernos. Yo lo que me he limitado a hacer es aportar un poco investigación, archivos, documentación, contexto histórico y darle un poco de forma a todo, ¿no? Darle forma a una historia que yo creo que merece la pena mucho ser conocida. Es una historia así, es una historia de espías, ambientada en un contexto brutal, la Segunda Guerra Mundial, en un sitio, en un espacio, en un contexto especial, muy especial, que era esa España supuestamente neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero que no era tal. Y no era tal, sobre todo no lo fue en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en la que el ala germanófila del régimen era la que se imponía y la orden era clara y no daba lugar a la duda. Había que apoyar a un bando, el bando de alemanes e italianos, básicamente, ¿no? Y si España tenía una importancia especial era por su situación geoestratégica, pero sobre todo porque en el sur del sur, como le llamo yo, estaba Gibraltar, estaba el Estrecho, puerta de entrada al Mediterráneo, trampolín de acceso al norte de África, con todo lo que eso implicaba, en un momento en el que los alemanes lo único que les quedaba por controlar en Europa era Inglaterra. Y la mejor forma para conseguir ahogarla era precisamente hacerse con el control del Estrecho y de Gibraltar, cosa que al final no hicieron, aunque sí estaba planeado. Todo esto lo que conllevó es que la zona se convirtiese en un nido de espías y saboteadores tremenda, en escenario de operaciones secretas de gran calado, para mi sorpresa, desconocidas en muchos casos. Y es en ese contexto en el que la información era de enorme valor, en el que su madre juega un papel determinante, muy importante. No lo digo yo, lo dicen expedientes o informes de la inteligencia británica. Luego traigo solo uno de los expedientes de la inteligencia británica en los que se habla de su madre. Quien quiera después, no tengo ningún inconveniente que le eche un vistazo, ¿vale? Bueno, habla de su madre y habla de más personas. Pero la importancia de ella radicaba no solo en que fuese una buena agente, por sus características, dominaba 6 idiomas a la perfección, estaba casada con un oficial de la Marina Española en un sitio primero destinado a Ceuta, luego en Puente Mayor, en el campo Gibraltar, que era clave en toda esa partida de ajedrez que se estaba librando aquí, y que empezó trabajando para los alemanes, siguió siendo agente doble y terminó siendo, que ha sido uno de los, creo, grandes descubrimientos, triple agente. Y que yo sepa, yo que soy un friki de la Segunda Guerra Mundial, desconocía y sigo desconociendo otro caso de triple agente en la España de aquellos años, porque acabó trabajando también para la inteligencia española, suministrando información falsa a los británicos. Entonces os podéis imaginar, ¿no? Os podéis imaginar la historia que se puede construir con todos estos ingredientes, pero además con el añadido, con la suerte de contar no solo con lo que ofrece la documentación, los informes, los expedientes, sino sobre todo lo que creo lo que es más valor es su testimonio, ¿no? Entonces ella tenía 11, 12, 13 años y, como ella contará ahora, tengo preparadas algunas preguntas comprometidas. Ella acompañaba a su madre en misiones menores, evidentemente, pero claro, eso ha permitido, yo creo, construir un relato mucho más enriquecedor que lo que en principio pues hubiese sido, en teoría, un ensayo puro y duro, una biografía, y que, bueno, hemos decidido al final apostar por la fórmula de biografía novelada, porque no deja de haber huecos que rellenar de alguna forma, y bueno, y que construir una trama que hilase, que uniese todos los ingredientes, yo creo que hacía mucho más atractivo y accesible la historia, ¿no? Así que
yo no hablo más. Lo que voy a hacer, si os parece, no dejo de ser periodista, como Juanjo, voy haciéndole preguntas a ella. Ya veréis, los que no la conocéis, que creo que sois pocos, que se le hace una pregunta, nos podemos ir a tomar una cerveza, volvemos y ella sigue contestando, seguro. Así que el otro día le propuse a ella un juego en Cádiz que yo creo que puede funcionar bien. El juego de que nos cuente la historia en primera persona. No sé qué os parece, ¿no? Que nos cuente esos recuerdos que no dejan de estar condicionados pues, por su memoria, por lo que le impactó a ella en aquel momento, pero que sí creo que sirven para adornar o para ilustrar muy bien la historia. Luego, el que quiera conocerla más en profundidad no tiene más que leer el libro y ya está, ¿no? Pero te voy a repetir una pregunta que te hice el otro día. ¿Me va a dejar que salude primero al personal? Pero cortito, ¿vale? Buenas noches. ¿Cortito? El saludo. Esto muerde. No, quería daros las gracias de verdad, de corazón, por estar vosotros aquí, porque tengo una ilusión enorme dispersar toda esta información sobre mi madre. Mi madre, además de una madre esposa estupenda, madre de familia, todas esas cosas, era una superdotada que hablaba los 6 idiomas, era muy inteligente, muy receptiva, tenía un don especial. Y yo la recuerdo ahora principalmente siempre o en la cocina o barriendo. Y no conocía yo esa parte exótica de mi madre hasta que empezó el asunto este del espionaje, que es lo que voy luego a repetir, pero ya me puedes preguntar. Yo quiero agradecer también siempre a Juan y Toñi, pues se me ha olvidado hacerlo al principio, es imperdonable, pues siempre están ahí, siempre han estado ahí desde el principio, desde mi primera sombra del Führer que publiqué yo ya hace, no sé, el 2017 creo que fue, y siempre han estado ahí. Y la verdad que se nota cómo organizan todo con el mimo y el cariño que nos tratan, ¿no? Al ayuntamiento tenemos aquí al concejal de Cultura que te pediría que después cierres tú el acto con unas palabritas, si te parece, aunque sea solo para despedirlo. Y nada, y voy ya con la pregunta. No, te preguntaba por esa primera imagen, ese primer recuerdo nítido que tú tengas siendo consciente de lo que hacía tu madre. No sé si tienes una imagen concreta, un recuerdo concreto, o fue algo que tú fuiste asimilando progresivamente. Es curioso, ¿no? Porque no es solamente mi colaboración en sus misiones. Cuando ella tenía una misión, cuando empezó a trabajar para los alemanes, ahora se aclara todo aquí. Pero al principio yo no sabía lo que pasaba, pero me fui dando cuenta al comprobar que venía a casa gente muy importante y sobre todo el sonido de la palabra espía. Era continuamente, yo oía la palabra espía, espía, y pensaba, ¿qué es tan importante esto de ser espía? Yo quiero ser espía. Y me asocié. Entonces ya mi madre me usaba como tapadera para cuando iba a Gibraltar con una misión descafeinada, porque mi madre no me llevaba cuando había peligro. Ella andaba al filo de la navaja, pero en ciertas circunstancias no lo compartía conmigo porque me ponía en peligro a mí. Pero me sentía con una ilusión tremenda por participar de algo importante como era aquello, lo del espionaje y los espías. Y claro, yo tenía mi mundo, tenía 11 años cuando empecé a participar en esta cosa. Y como les dije antes, personajes que nos visitaban, estaba el príncipe Borghese, Valerio Borghese, el príncipe negro, que estaba al mando de la flotilla de los kamikazes del mar, los saboteadores de la zona. Y estaba Ian Fleming, el escritor padre de James Bond, que trabajó con mi madre codo con codo, incluso se inspiró en ella para la primera chica Bond de Casino Royale. Y toda esta melee que surgía a mi alrededor es lo que a mí me dio la impresión de que algo importante estaba pasando en la bahía de Algeciras. ¿Te he contestado a eso? Pues sí. Espérate, un segundo nada más. Quiero constar muy claro que debo ese éxito del libro a mi traductor, creador, no sé cómo describirlo, pero si no llegase por Wayne, ese libro no está hoy en el mercado. ¿Y para qué te digo? Juanjo, que desde hace 30 o 40 años, la primera vez que nos conocimos y tal, me dijo la primera vez que me animara a escribir este libro, la historia de mi madre. O sea,
Que quede claro y en público mis gracias a ambos, ¿vale? Ahora ya puedes seguir. A mí el miedo me da entonces más todavía que Juanjo te haya pedido ahora que escribas tu memoria, porque eso puede ser... Yo conozco alguna cosa que no se puede contar, pero bueno. Voy a ir muy rápido contextualizando un poco, ¿no? Su familia, por parte de madre, procedía de Rusia, una rama bastarda de los romanos, que tiene que huir de Rusia tras la revolución bolchevique, Berlín, París, y entonces los rusos blancos era común, o era bastante habitual, que veraneasen en la Costa Azul. Y ahí fue donde tu madre conoció a tu padre. ¿Lo quieres contar tú mejor cómo sí, fue ese encuentro? Sí, bueno, encuentro? Tuvieron que huir de Rusia con lo opuesto. A ver si en 2 minutos le digo por qué. El rey de Inglaterra, Jorge V, era primo hermano de Nicolás II, y cuando estalló la revolución le ofreció asilo en el castillo de Balmoral. Pero cuando los alemanes se enteraron que Inglaterra iba a favorecer la huida de los Romanov, amenazó a Inglaterra con malas promesas. Entonces, se retiró Jorge V, ni se ocupó ya de los Romanov, pero mandó un barco, el Marlborough se llamaba el barco, anda que no tengo memoria, y recogió al personal que todavía permanecía en Odessa, en Ucrania. Había un montón de gente allí todavía dispersa, los nobles, y salieron todos. Y ahí es donde vivió mi madre con sus abuelos, porque mis abuelos, sus padres, murieron en la revolución. Tenía una hermanita 2 años más joven que ella y los abuelos, y salieron los 4 a bordo de ese barco. Se refugiaron en Berlín. Allí mi madre hizo la universidad, trabajó para cine, y de ahí se trasladaron a París. Y es lo que dice Wayne, que en París había toda la nobleza rusa, estaba refugiada en París. Y como en Rusia vivían los terratenientes del dinerito, de las cuentas bancarias, no del trabajo, porque no trabajaban. Allí lo que sabían conducir coches. Cuando llegaron a París, la mitad de la nobleza rusa eran taxistas. Todos los taxistas de París eran condes y marqueses y duques rusos. Pero muy curioso. Y mi madre se trasladó de Berlín a París y abrió un estudio de fotografía, porque era muy aficionada a la fotografía, y se trajo un equipo maravilloso de Berlín y abrió un estudio en París, en la Madeleine. Si ustedes han estado allí los reconocerán. Y estando en París, pues toda esta gente, las noblezas rusas, el estatus era tener una propiedad de la Costa Azul, y era Niza, Villefranche o Cannes, y mi familia tenía la casa en Cannes. Se llamaba Menival y hoy existe esa casa. Bueno, pues un día está mi madre paseando por el puerto, que es una especie de Puerto Banús, y quería fumar, que sacó el cigarrillo pero no encontraba el mechero, y venía un señor muy guapo, vestido de marino, y dice: este me va a encender el cigarrillo. Le pidió fuego, empezaron a hablar. Él la invitó a tomar un refresco allí mismo en el puerto. Eran las 6 de la tarde, mantengan esto en la memoria, porque a las 11 de la noche la llevó a casa para cenar, y en la puerta de la casa le pidió un matrimonio. 5 horas de noviazgo. ¿Y cuántos años de matrimonio? 55 de luna de miel. Fíjate. A ver cómo se entiende eso. Y luego yo conozco gente, amigos míos, que han estado 10 años de novio, se han casado y al mes se divorcian. O sea que nunca se sabe. Y mi padre iba con la navajita del bolsillo, cuando veraneábamos en esta zona, por los eucaliptales de la Algaida, poniendo las iniciales en los árboles, hombre. Larisa Manuel, LM. ¿Tú te crees? A los 55 años de casado. Síganme preguntando. Yo sigo. Luego, al final, si no tienes que contar un cotilleo tuyo en toda esta melé, porque creo que a más de uno le echaste tú el ojo, pero eso lo contarás luego. Más que nada para que la gente no se vaya y se quede, ¿no? ¿A quién? No sé. ¿A ninguno? Bueno, lo dejamos para luego. Pasamos. Sí, vamos a pasar. Guerra civil, por no extendernos demasiado en la historia, y vamos al meollo ya de... Pero si ¿nos han traído la cena? No. Pues entonces la hemos liado.
Guerra civil y estalla la Segunda Guerra Mundial. Sí. A su padre, el marido de Larisa Svirsky, lo designan a Ceuta. Ceuta, norte de África, punto caliente también de todo el tema de espionaje, agentes, etcétera, etcétera, en ese inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces es cuando a tu madre la fichan los alemanes en una escena que también mejor que cuentes tú y que ahora yo os cuento otra cosa que refuerza todo lo que ella va a contar. Agradezco el detalle de no decir los nazis, porque hay una confusión general, que el público muchas veces piensa que mi madre de golpe trabajó para los nazis. Mi madre no sabía lo que eran los nazis. Mi madre trabajaba para los alemanes, que fueron los que las reclutaron, con la promesa de que como ellos iban invadiendo la Unión Soviética, cuando fueran definitivamente conquistando Rusia, le iban a devolver todas sus propiedades, las tumbas de sus padres, sus propiedades físicas, sus propiedades, me refiero a las casas, y hasta un cofrecito bastante interesante lleno de joyas que tenemos enterrados todavía en Odessa. Si alguien quiere coger pico y pala, yo lo acompaño, porque está allí todavía, con todas las joyas de la familia, ya que pudieron salir con lo puesto, corriendo. Enterraron las joyas diciendo, mañana o pasado venimos a recuperarlo. Sí, vaya usted ahora a Ucrania. Total, que una vez que se casan, están en Ceuta, destinado a mi padre a la comandancia de Ceuta. Tenía mi madre una amiga, Anita Colombo, italiana, guapísima, muy exótica y tal, que eran muy íntimas amigas, que un día la invita a mi madre a ir de compras a Tánger. Mi madre va con ella, con su amiga Anita Colombo, y estando en Tánger, en el Hotel Continental, están almorzando cuando se aproximan dos señores con acento alemán, vestidos de paisano, no era uniforme. Empieza la conversación, eran amigos de Anita Colombo. Ahí empieza un poquito la cosa a sospechar. Y mi madre le llamaba la atención lo que estaba ocurriendo, porque al momento ellos le ofrecieron a mi madre, si trabajaba para ellos, le devolverían todo lo que había perdido en Rusia, la patria. Mi madre dice, ¿trabajar para qué? ¿Haciendo qué? Dice, nada de violencia, ni usted va a sabotear, ni va a llevar la pistola a la liga. Usted va a ser nuestro confidente, solamente información, que es muy importante en el espionaje, la información. No sé si hay aquí muchos espías que saben el asunto. Pero el caso es que mi madre picó y empezó a trabajar para los alemanes, pensando que había una guerra en Europa, Alemania contra Inglaterra, luego contra los aliados, y que ella estaba en un bando porque le ofrecieron esta oportunidad. Pero era una guerra de dos países. Ella desconocía totalmente el asunto de los nazis y lo que los nazis estaban haciendo en Europa. Los alemanes no eran tontos, evidentemente sabían a quién estaban tocando. Tocaban a una persona, como os he dicho antes, manejaba 6 idiomas y que además, sobre todo, la figura clave de su marido, de su padre, que era oficial de la Marina Española, con unas relaciones, unos movimientos en aquel espacio que le podían permitir, sobre todo, lo que le interesaba a ellos, conseguir información valiosa, ¿no? Entonces tiene toda la lógica del mundo. Sí me interesa que hables de uno de esos alemanes, tenía una característica, porque eso es importante, física muy peculiar. Lo del muñón. Sí, porque yo con esta edad, y además me fijaba mucho en los detalles, puesto que yo no participaba de la escena, estaba siempre observando. Y este personaje que venía a intercambiar información con mi madre era uno de los representantes duros alemán. Lo que me impresionaba de él, que tenía un muñón, había perdido la mano en la guerra, de no sé qué forma, y tenía un guante negro, era un muñón así, un puño cerrado, y cada vez que entraba en casa, en vez de saludarme cariñoso, decir, ¿cómo estás, nena? o algo, me enseñaba el puño, y a mí me daba pánico. Nunca le dije a mis padres la impresión que aquello me hacía, pero yo estaba aterrorizada con el Reker. Claro, esto al principio, hace bastantes años, un debate, o se especulaba mucho sobre qué identidad se escondía detrás de Queen of Hearts, de Reina de Corazones. Se sabía que había habido un agente que había sido importante en el sur del sur,
que había estado para los británicos, sobre todo, trabajando en la zona del campo de Gibraltar, pero el debate era qué mujer se escondía detrás de Queen of Hearts. Cuando yo conozco a Liana, ella ya lleva un tiempo reivindicando que esa figura era su madre, lógicamente, porque lo sabía. Cuando ella empieza a contarme pues, las historias y lo que ella recordaba, y detalles como este, por ejemplo, claro, ella me habla de un alemán, un muñón, y cuando yo viajo a Londres, el primer sitio donde encuentro documentación que demuestra que Queen of Hearts era, dicen textualmente, Larisa Swirsky de Romero, lo de Romero porque su padre se llamaba Manuel Romero Hume, ya está lo más importante demostrado, que era que Queen of Hearts era Larisa Swirsky. Se van descubriendo otros expedientes, documentos como estos, en los que aparece también ella, pero la figura de este alemán resulta que era Recke. Recke era el jefe de la inteligencia del Abwehr, de la inteligencia alemana en el norte de África. Una figura clave también en todo el engranaje de la Chaos Spanien, sobre todo en el sur de España, en el norte de África. Claro, ella me habla de un hombre, un alemán con un muñón, no sé qué, no sé cuántos, y es que claro, Recke era un hombre que tenía un muñón, que llevaba un guante negro y que era además el jefe de la inteligencia alemana en el norte de África, que es además la persona que fichó a su madre para los alemanes, ¿no? Sí, y quiero hacer hincapié que incluso hoy día muchísimas personas, entre mis mismos amigos, me tachan de Antoñita la Fantástica cuando yo cuento algunos de los episodios que viví con mi madre, porque no se lo creen, hasta que Wayne se empeñó en averiguar la verdad de todo este asunto y se fue a la base, a los archivos. Yo no podía demostrar porque yo no tenía documentación, nada más que mi palabra. Pasa una cosa muy curiosa, o sea, ella me contaba escenas, me contaba cosas que ella recordaba, y lo que es más importante, me daba nombres, por ejemplo, ¿no? Nombres de, pongo un ejemplo, de españoles. Los alemanes no se manchaban las manos de sangre, sino que pagaban a españoles para que hiciesen operaciones de sabotaje para ellos. Y ella me daba nombres de esos españoles que pasaban por su casa, que se relacionaban con su madre, con su padre, y que, bueno, esos españoles, pero es que me daba a veces nombres en clave que utilizaban, sin saber que eran los nombres en clave. Y en esos archivos, en esos expedientes, los podéis consultar aquí, pues aparece, por ejemplo, Bright, Coe, Nack, que eran nombres que me daba ella. Es imposible que alguien sepa los nombres en clave que utilizaban, evidentemente si no había tenido un trato directo con ellos, ¿no? Y muchas de las escenas, o algunas de las escenas que ella me contaba, aparecen reproducidas tal cual en algunos de sus expedientes. Avanzaremos luego, por ejemplo, cuando ella se ofrece a los británicos. Es que hay un informe de inteligencia británica que detalla, como si fuese una película, cómo entra su madre y se ofrece a los británicos. Pero vamos por partes, ¿no? Ceuta y a tu padre después. En Ceuta estuvo en el año 40, 41, en el 42 a tu padre lo destina a Puente Mayorga, pedanía de San Roque, una pedanía pesquera, que era el meollo de la Spy Row, de todo el movimiento de espionaje en el campo de Gibraltar en aquellos años. Evidentemente lo mandaron por algo. Y ahí es donde tu madre empieza ya a tener misiones un poco más complicadas, ¿no? Peleagudas. Estando en Marruecos todavía, en Ceuta, todavía destinado, mi madre acudía con mucha frecuencia a las reuniones que tenía Rosalind Fox. Ustedes han leído Entre Costuras, El tiempo entre costuras. Pues mi madre pertenecía a ese grupo. O sea, que todas esas cosas. Y doy gracias por tener todavía la memoria, como ha dicho Wayne, porque ahora mismo cuando terminemos y me hagan algunas preguntas voy a ser capaz de responder con nombres, fechas y situaciones. Pero de todas formas, para ir avanzando, porque ustedes no van a estar aquí toda la noche. El asunto de todo el episodio de por qué mi madre cambia de bando, estuvo trabajando con los alemanes bastante tiempo y ya los ingleses en Gibraltar ya le habían echado la vista a mi madre porque era valiosa, sabía con los idiomas y todo eso, y ya la tenían fichada, pero ella no sabía nada hasta que mi tía, la hermanita que antes mencioné, que era 2 años más joven que mi madre, se había afincado en París y venía muchísimas veces a visitarnos y tal, y en una de estas veces le dice a mi madre que está trabajando para la resistencia francesa.
menos mal que tengo un diccionario andante. Y le dice lo de los campos de concentración, le habla de este asunto a mi madre. Y mi madre dice, sí, bueno, campo de concentración, ahí están los prisioneros de guerra, en los campos de concentración, ¿no?, de uno y de otro. Y mi tía le explica que no son campos de concentración, que son campos de exterminio. Y empieza a contarle todos los episodios que ella conocía. Cuando mi madre se enteró, en ese momento, yo parece que la estoy viendo llorando como Magdalena, y decidió instantáneamente pasarse de bando. Pero no es tan fácil. ¿Ustedes se imaginan cómo va uno a llegar a dejar el servicio secreto alemán por la buena? Le va a decir, mañana me voy porque no me gustan ustedes. Ajá. Entonces empieza ya la carrera, que tiene buena información. Cuenta tú, si te parece, cómo ella se ofrece. Evidentemente, lo que ella cuenta de la hermana es un detonante. Hay un proceso ahí que se va explicando en la novela, que la Lisa continuamente se tiene que enfrentar a una serie de dilemas, de dilemas morales, de situaciones en las que ella va viendo cómo lo que le habían prometido en un principio, que era recuperar esa Rusia, pues escondía una cara oculta, escondía una cara menos amable, que es la que a ella le va haciendo que se vaya planteando su papel en toda esta partida de ajedrez, ¿no? Y hasta que surge el detonante de su hermana, de su tía, y le cuenta todo esto, ¿no? Y entonces tu madre entra en Gibraltar y se dirige... Bueno, cuéntalo tú. Sí, sí. Sí, bueno, es que casualmente, ustedes recuerdan la película, ya salimos, de Sharon Stone, ¿cómo se llamaba? Instinto básico. Ajá. Esa escena ocurrió 40 años con anterioridad. No, más, la película se rodó mucho después. Porque resulta que en el despacho del director del Servicio Secreto de Gibraltar, que se llamaba David Shear, con 2 R, viene este señor porque le anuncian que hay una mujer que lo está esperando en su despacho. Acude a la cita, se sienta en la mesa y mi madre, que está al otro lado de la mesa, cruza las piernas, se ajusta la falda, enciende un cigarrillo y mirándolo le dice, yo soy la reina de corazones. Esto es curioso, y Juanjo ahí me comprenderá. Los archivos suelen ofrecer información fría, ¿no? En todos los archivos está. Sin embargo, aquí lo tengo marcado, luego cuando quien quiera puede venir. Hay un informe de la inteligencia británica, esto le gustará también a Raúl, que es otro de los que ha apostado siempre por esta historia, sí, y ha estado ahí detrás siempre de que viese la luz. Hay un informe de inteligencia británica que describe esta escena, pero que la escribe como si fuese una película. Yo me quedé alucinado cuando lo encontré. O sea, no describe Pepita Fernández llega, se ofrece, pum, llegamos a un acuerdo, sino esto que ha contado ella de cómo se cruzan las piernas, cómo sale el humo y dice, I'm Queen of Hearts, yo soy reina de corazones, ¿quién eres tú? Y es cuando ya se entabla la negociación, inicia la negociación para empezar a trabajar para ellos. Ojo, lo que ya he dicho antes es muy importante, sin dejar de hacerlo para los alemanes, como agente doble. Evidentemente, si seguía trabajando para los alemanes, iba a conseguir información mucho más valiosa y además, dentro del peligro que suponía eso, pues no dejaba de ser más seguro para ella también, ¿no? Y sobre todo con los alemanes, porque no sé otro país cómo maneja el asunto, pero los alemanes no perdonan. Y ya empezaron es que me tengo que saltar muchísimos detalles, pero están en los libros, cómprelo. Yo no tengo nada que ver con los libros. Pero es que los alemanes ya empezaron también a sospechar de mi madre. Y eso también era un juego bastante peligroso, porque empezaron a encargarle misiones para cogerla en algún error. Y eso es doble peligro. Y yo participaba en un par de ellos, que si quiere le cuento uno. Sí, vamos a terminar de contar lo del triple agente y ahora empieza ella a contar la primera persona que os he dicho antes, ¿no? Sí. Ella empieza a trabajar para los británicos como agente doble en septiembre del 42, creo que es la fecha. Pero es que 3 semanas después el gobierno español le pide, a través de una figura que estaba muy vinculado a ellos, a su padre sobre todo, Eleuterio Sánchez Rubio, que venía a ser el jefe
del gobierno español en la zona y era el que reclutaba, por ejemplo, a los saboteadores que estaban al servicio de los alemanes, etcétera, etcétera. Bueno, pues le piden a su madre que trabaje para ellos. ¿Qué mejor forma? Estamos ya en el año 42, Franco ha empezado a virar un poco, ha empezado a no tener tan claro que los alemanes vayan a ganar la Segunda Guerra Mundial, lo de Rusia se había atascado, y empieza a tener gestos hacia el bando contrario. Y entre esos gestos, para eso era muy importante mantener la imagen de neutralidad que se suponía que tenía España. ¿Cómo conseguirlo? Entre otras fórmulas, suministrando información falsa a los británicos, que es lo que le pidieron a su madre que hiciese, que jugase un poco, ahí les bailase el agua, les diese información, sobre todo información muy valiosa sobre lo que hacían los italianos, operaciones de sabotaje de los italianos con los Mayari, torpedos humanos. Ella contará una escena en primera persona sobre eso, para que esa imagen de neutralidad no tambalease, y sobre todo lo que había empezado a hacer el gobierno británico de presentar quejas formales que ponían en cuestión esa neutralidad de España, con lo cual esa labor fue muy importante también y bueno, ahí entonces... O sea que hubo un momento en que terminó trabajando mi madre para 3 países, porque trabajaba para Alemania, los británicos, los aliados y España también. Eso fue una locura, tuvo que ser una locura. ¿Cuenta alguna de esas escenas, alguna de esas misiones menores en la que tú acompañaste a tu madre, la que tú quieras, ¿La del muelle de Gibraltar? La que tú quieras. No sé si ellos ya conocen esa escena y sí, no sé. Otra no lo sé. La que tú yo como vivía mi mundo privado también. Cuenta, por ejemplo, lo de los italianos, cuando tu padre decía, venga, a la cama a dormir por la noche. Sí. Eso la ayudantía de Marina de Puente Mayorga, donde estaban, que era donde vivían también, no es que estuviese en primera línea de mar, es que abrías el porche y tocaba ya directamente la arena de la playa. Y Gibraltar está ahí que parecía que se podía tocar con la mano, sitio clave, como decía, ¿no? Y por la noche bajaban de Villa Carmela, donde ellos se vestían de buzo con los italianos, sí. Los italianos con el traje de submarinismo, y llevaban los explosivos que aplicaban a los cascos de los barcos, las lapas, y volaban los barcos al día siguiente. Pues mi padre, cuando veía que ya en la oscuridad, que empezaban las sombras, porque la entrada en el mar es solamente delante de la Comandancia Marina, todo lo demás estaba alambrado, hasta Gibraltar por la línea y hasta Algeciras. Cuando entraban los italianos en el mar, mi padre decía, venga, que es tarde, las 11 de la noche, todo el mundo a dormir, venga, a leer un librito en la cama, venga. Me cerraba la puerta y me metía en el cuarto. Sí, yo con la ventana a la playa. Abrí la ventana y yo tenía mi operación Tortuga. Yo tenía un botecito de remo que lo había vuelto boca abajo y iba, cuando veía a los italianos entrar en el agua, yo me iba deslizando por la arena, me metía debajo del botecito, era la operación Tortuga. Los alemanes iban con la operación Barbarroja a conquistar Rusia, pues yo, operación Tortuga. Si los dichosos italianos me descubren, yo no sé lo que hubieran hecho conmigo. Se me quita el caparazón y me tiran al agua. Cuenta, sí, por ejemplo, esa misión cuando a tu madre se ha llevado a cabo una operación de sabotaje en Gibraltar. El objetivo era volar unos depósitos de combustible para impedir que los aviones británicos despegasen de allí, de Gibraltar. Y entonces a su madre le encargan la misión de ir y comprobar los efectos de esa operación de sabotaje haciendo unas fotos. Entonces pues, su madre pues coge a su hija de la mano y... Mi madre iba siempre muy bien vestidita, con su sombrero, su guante, el tacón, bueno. Le encargan los alemanes con una mini cámara que se llama la Minox, la famosa Minox, que ella empleaba para sacar fotografías de documentación o de personajes, bueno. Le dan la cámara y le dicen que vaya a cierto muelle de Gibraltar a sacar una fotografía de la zona donde ha habido esa explosión. Como dice Wayne, habían volado todos los tanques de combustible para los aviones, los Spitfire de Gibraltar, los ingleses. Y querían los alemanes saber si había quedado alguno vivo, algún tanque. Va mi madre de la manita conmigo a comprar chocolate a Gibraltar, como siempre, y llegamos allí, saca la fotografía, y ese instinto de espía, súper espía,
algo le dijo que el resultado me entregó la cámara a mí y me dice, guárdala en tu bota, pero antes retiró el film y se lo metió en el guante de la mano izquierda. Y vamos saliendo tranquilamente del muelle y se acerca un personaje y nos saluda muy amablemente y empieza a hablar una conversación banal. Sí, y le pregunta a mi madre, ¿ha visto usted lo que han hecho los saboteadores? Mire usted la barbaridad. Y dice mi madre, uy, qué horror, no le han dejado un tanque vivo. Y en eso él le ofrece un cigarrillo a mi madre. Lo va a encender con el mechero y no le funciona. Intenta otra vez y a la tercera le mira a los ojos a mi madre y le dice, no me habéis dejado gasolina ni para el mechero. A ver si eso es en blanco y en botella. Ya mi madre sabían que nos habían cogido. Entonces dice mi madre, no se preocupe, que yo ahora voy a Gibraltar y compro cerilla y enciendo cigarrillos. Y nos despedimos. Y cuando íbamos por Gibraltar para salir por la aduana, por la Focona, dice mi madre, vamos a camuflarnos con todo el personal que sale de trabajo y así ni se dan cuenta. Sí, sí. De pronto aparece un soldado de uniforme inglés y nos dice, por favor, sígame. Nos lleva a un departamento, una casa próxima, y había otro oficial de mayor rango y le dice a mi madre, pase a la sala contigua y desnúdese de arriba abajo que le vamos a registrar. Entramos en esa habitación, yo recuerdo que había solamente una mesa, una silla y un mueble como un archivador. Empieza mi madre a desnudarse, se quita la falda, la blusa y todo eso, y se queda solamente, le entrega el sombrerito porque había una matrona con nosotros o una mujer militar observando la escena y registrando todas las piezas. Mi madre se queda ya solamente con las braguitas y los guantes y le dice a la susodicha, por favor tenga la gentileza de girarse porque yo no me desnudo nada más que delante de mi marido y de mi médico, por favor. Se vuelve con toda la inocencia del mundo, mirando el sombrerito y las flores. Sí, pues mi madre, que tenía la brain a todo gas, se quita los guantes y los tira encima del archivador. Le da lo que quedaba, la braguita, y no le han cogido nada encima. Y le dijeron que pues, se podía marchar, que no hay problema. Allí está el guante todavía. En aquel momento, en aquel contexto, es importante lo que cuenta porque espía que era pillado con las manos en la masa, con una prueba, era directamente ejecutado. De hecho, hubo al menos 2 que estén documentados españoles que fueron ejecutados por británicos dentro de Gibraltar, la horca. Además venía un personaje muy siniestro, bastante conocido en su momento, venían de un pueblecito al lado de Londres, venía aquí directamente solo para ejecutaron no solo españoles, pero bueno, 2 españoles de estos que os he contado antes que hacían operaciones de sabotaje para los alemanes, ¿no? Entonces, claro, la importancia era que si hubiesen cogido a su madre con la película o a ella con la camarita que llevaba en la bota, no sé lo que hubiese pasado, pero bueno, peligro sin juicio, nada de juicio, derecho a la horca. Pues el final no lo podemos contar, ¿no, Liana, o qué? No, lo único, lo de la pistola en la cabeza para sí. más ¿Queréis que cuente asunto. cuando a ella le pusieron una pistola en la cabeza o casi se venga? Lo cuento en 2 palabras, un poquito de morbo, ¿vale? Pues resulta que mi madre tenía un chico joven, informante, que se llamaba Carlos, que vivía muy cerca de mi casa. Perdona, en la novela sale como Alejandro, me parece. Sí, Alejandro. Así es verdad. Y este muchacho era informante de mi madre, le traía mucha información de Gibraltar, porque él trabajaba en una biblioteca en Gibraltar. Y de pronto desaparece, no viene más. Y mi madre se entera que lo han cogido. Lo han cogido con información en Gibraltar y lo han ejecutado. Y estando yo un día en la playa, en la arenita, no oía yo las pisadas en la arena y cuando me doy cuenta siento algo en la nuca y al girarme veo a una señora que me está apuntando con una pistola, que la había apoyado en mi cabeza y me va a pegar un tiro. Yo me asusté a morir y me dice ella, tu madre ha denunciado a mi hijo y yo lo he perdido, han matado a mi hijo, ahora yo me voy a tomar la justicia por mi mano y dispuesta a dispararme.
pero me arrodillé en la arena, parece que lo estoy viendo ahora mismo en la escena, y yo solo decía así con las manos así, no me mate, no me mate. Y como ustedes comprenderán, no tenía esa mujer valor para dispararme en la cara. Bajó la mano y me miró como una bruja y me dice, la próxima vez que te vea, donde te vea, te mato. Claro, esa no me vio en su vida, porque cuando esa señora estaba en Puente Mayorga, yo estaba ya en Lebrija. O sea que no me vio. Pero esas cositas, un montón de anécdotas tengo. O sea que, gracias a que le he prometido a Juanjo que voy a escribir mi biografía, ya se enterarán ustedes de cositas. El final de Larisa, no lo vamos a contar, evidentemente, porque no tendría sentido contarlo, pero sí que es verdad que es la consecuencia de una serie de dilemas que le van a ella pues transformando próximamente, bueno, como típico personaje de novela, ¿no? Y bueno, y acaba, evidentemente, yo creo que el final, sí se puede adelantar, es un final feliz, ¿no? Pero al final las piezas encajan, ¿no? Así que, si os parece, abrimos un turno de preguntas, pero yo me gustaría que Juanjo dijese... Sí, pero yo quería decir, porque se estarán preguntando cómo acabó la historia, cómo se escapó mi madre de esta situación. Del final no lo puedes contar, ¿eh? Eso que es que los alemanes, ya completamente convencidos de que mi madre trabajaba para los británicos y tal, iban por ella. Entonces le vinieron con una sonrisa oreja a oreja y un maletín y le dijeron, usted va a llevar esto en una misión especial a Argentina. Usted va a ir a Cádiz a coger el Cabo de Hornos que salía para Buenos Aires y lleva este maletín y lo entrega a un individuo que estará allí esperándolo. Mi madre se prepara, en 2 días tendría que salir para Cádiz a coger barco, y llega un enviado de Sher, de su jefe británico, y le dice, Larisa, ni se te ocurra, hemos averiguado que van 2 agentes alemanes a bordo para tirarte al agua en la mitad de la travesía. Y le mandan un médico que les cayó la pierna. Y entonces mi madre va con la pierna escayolada al alemán y le dice, ay, mira, he pisado un plátano en la cocina y me he resbalado y me he roto la pierna. Y ahí ya se fue. Y como salió indemne de esa situación de Algeciras y acabó aterrizando en Sevilla sana y salva, es porque tenía un paraguas del gobierno español, la protegían, y por eso sobrevivió. Ahora, que el final es el telón de acero. En mi casa nunca se volvió a mencionar ni una sola palabra de lo que mi madre había hecho en su vida de espía, como si no hubiera existido, y eso es lo que yo más resiento, porque yo me he perdido la mejor información por no haberle preguntado nada. Yo hablaba con mi madre de los pájaros y nunca se me ocurrió. Por eso digo, es muy importante que los hijos de toda la familia se interesen por los historiales familiares, que pregunten, que se interesen de los pasados, porque si no, pierden información. Y ahora sí, ya abro la puerta para la... No, antes de abrir el turno de preguntas, yo creo que podemos aprovechar que Juanjo, sí. periodista, que haga una... No sé, de todo lo que ha escuchado, si hay algo que le suscita alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Una pregunta que tú ya casi la has contestado en el tema de llevar ese maletín, esa información argentina. Cuando yo lo leí en el libro pensé inmediatamente, dije, podría ser un plan, no sé qué, para que si se pierde la guerra, Hitler huyera a Argentina. Lo pensé inmediatamente y, claro, el asunto es que no sabemos lo que contenía el maletín. Y luego hay otra cosa que yo te quería observar. Hay un capítulo en el libro que se titula 13. Entonces, ella explica cómo parte de su familia, todos han muerto en un día 13, y lo atribuye quizás a la mala suerte, no se sabe. En Cábala, el 13 equivale a amor eterno. Es decir, yo lo pensé inmediatamente y dije,
el amor de Larisa, de tu padre, de toda esta gente, bueno, se puede interpretar que el día 13, en los que ellos mueren, representa amor eterno. El 13 no tiene nada que ver con la mala suerte. Eso es una mala interpretación de los siglos, ¿no? Quizá a raíz de la historia de Jesús de Nazaret con los 12 discípulos, que sumaban 13, y ahí se armó el lío. Pero el valor auténtico de 13 es amor eterno. No amor, amor eterno. Fíjate que ahora dejamos a... Es cierto, no, es muy curioso. Mi madre el 13 de mayo, Fátima, mi padre el 13 de julio, mi hermano. 2013. Y yo cuando llega el 12, cojo el pasaporte por si el 13 pasa. Todos los días 12 de cada mes me llama por teléfono. Wayne, y me cuenta lo que me cuente, por si acaso. No, es que yo estoy en la estación, mire usted, con 92 años, que puedo yo pensar que voy a vivir otros 10 más, no. Y además encantada de la vida porque dice está mejor. Lo que nos rodea ahora mismo, a mí no me interesa la mitad de la mitad, ¿eh? Pero que no me asusta eso. Pero yo estoy en la estación. ¿Ustedes nunca han puesto la oreja en la vía del tren y han oído que el tren todavía está en Chiclana, pero ya lo oyen venir? Pues yo ya he oído el tren mío venir. Ahí lo dejo. Venga. Ahora, ¿hay alguna pregunta Eso por ahí? sí. Aprovechar, creedme que Antes que llegue el tren. es un testimonio que merece mucho la pena, y si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, algún comentario... ¿Alguna cosita o se han quedado tan saturados que no tienen ni ganas de preguntar? El mes que viene. No, está en camino. Que hable aquí el productor. No, el enlace. No hay nada todavía, no hay nada. Así que es verdad que es una historia de película, es una vida de película y que había mucho juego. Pero esos son proyectos que no son fáciles de que cuajen, de que son procesos largos también. Y bueno, lo único que se puede decir es que hay algún interés, hay alguna cosa ahí, pero no hay nada... Firmado no hay nada. Ni firmado, ni Pero siquiera firme, o sea, no, todavía no. Pero hay algo. ¿Por qué ustedes van a participar? Muy buena pregunta, porque mi padre desde el primer momento se enteró de lo que mi madre hacía, claro. Y era inútil que se opusiera, porque ella lo haría de todas formas. Entonces, ellos en casa no hablaban de nada de esto, pero daban unos paseitos por la playa y se comunicaban información, y mi padre también absorbía mucha de la información que mi madre tenía para pasarla al gobierno español. O sea que, tú sabes, era un convenio. Aquí Liana... No, a ver, es que es muy evidente, o sea, el sentido, el papel clave de su padre es evidente, ¿no? Pero, a ver cómo digo yo esto. Su padre era militar, además un militar convencido, y un militar convencido que estaba obligado a seguir órdenes. Y la orden de arriba entonces era muy clara, a quién había que ayudar. Se podía ayudar de muchas formas, a veces mirando hacia un lado, a veces de forma más o menos activa, a veces simplemente entablando relaciones o presentando, o lo que sea, pero no su padre. Cualquier militar español, sobre todo hasta el año 43, 42 sobre todo, a partir del final del 42 la cosa empieza a cambiar. Tenía que seguir órdenes. Y su padre pues tenía relaciones pues con españoles, con italianos, con alemanes, con el vecino, con el pescador, con todo el mundo. Y sí, evidentemente era una pieza clave en todo este engranaje, ¿no? Era una época, la Segunda Guerra Mundial, muy intensa, muy interesante en España. Ocurrían muchas cosas, porque estamos todos mezclados. Y cuando Churchill ya vino, se cansó de la situación, viendo lo que estaba pasando en la bahía de Algeciras, y le dijo a Franco: Quillo, como deje a los alemanes quedarse con Gibraltar, yo me quedo con las Canarias. Y ya se acabó un poquito la intensidad del espionaje en la bahía de Algeciras. La información era un elemento de mucho valor, no solo militar, político, incluso económico. Hay mucha gente que descubrió rápido allí, en el campo de Gibraltar, por ejemplo, que era una forma de ganarse también un dinero importante.
y sabían que ofrecer información al mejor postor pues también se pagaba muy bien. Para que te hagas una idea, los alemanes, para esas operaciones de sabotaje que consistían que daban a españoles un explosivo para que lo metiese dentro de Gibraltar, llegaron a pagar hasta 100.000 pesetas de la época. Para que te hagas una idea, pagaban muy bien. Sí, luego tenían que ir a cobrar a la embajada en Madrid, le pagaban la dieta, le pagaban el viaje, todo eso, pero pagaban muy bien. Imagínate, yo me imagino un vecino de Puente Mayorga, es una pedanía muy pequeña, en aquella España en blanco y negro en la que se pasaba mucha hambre. Pues bueno, ¿tú qué haces si te enteras de algo y ofrecerlo? Y si te dan un dinero, pues es difícil resistirse a eso. Se pagaba muy bien, ¿eh? Se pagaban los alemanes pagaban a los españoles, y no solo a los pescadores por favores pequeños, a los altos rangos, pagaban muy bien. Tenemos en archivo cuentas en blanco y negro. No, el de ella no. El de ella no. Aparece el de su madre, aparece el de su padre, y aparecen muchos de esas personas que pasaban por su casa continuamente, sí, aparecen. No, ella no. Ella sí, si quiere contar una anécdota, que esa no aparece en el libro, aparecerá en las memorias que Juanjo le está diciendo que tiene que escribir, supongo, que cuando ella empieza a trabajar, ella, de los muchos trabajos que ha tenido, que no te puedo imaginar, ha intentado hasta ser torera, con eso te lo digo todo. Aquí me cogió el toro en la plaza de San Lucas. Me tiré 2 veces, una en Alicante y otra aquí. Las 2 veces me cogió. Y me partió un pie. Y trabajó en la base de Rota, en el housing, que era un sitio de oficinas y eso. Bueno, cuéntalo tú, ¿qué te pasó? No, lo importante, lo más peleagudo fue que a la hora de... Porque yo me comprometí con un oficial norteamericano, y el pobre, cuando fue a pedir permiso a los superiores, le dijeron que te vas a casar con la hija de la rusa, de la espía. Tú estás loco, tú no vas a ser más que marinero toda tu vida, porque no te vas a tener permiso para entrar en ningún sitio reservado, ni archivo, ni más nada. Pues no te denegado. Y yo me llevé un disgusto enorme, me peleé con mi marido, con mi novio, cuando vino a decirme, mira, tengo un problema, que no me deja que me casen contigo. Digo, bueno, pues búsquete una americana. Me fui a la estación de autobuses y salía un autobús que me subí en él y acabó en Huelva. ¿Dónde están las minas esas de Huelva? En Río Tinto. En Río Tinto acabé. Y allí se me pasó, me tomé un gin tónico, se me pasó el disgusto y me volví y me casé en regla. O sea que... Creo que por allá atrás creo que había otra pregunta, ¿no? Sí. No se oye. No se te oye bien. Ven para acá. Ven para acá. Sí. Pregunta todo lo que tú quieras. Me pregunto si es algo que usted ha ido rescatando de su memoria o si usted ha llevado algún tipo de diario desde pequeña. Nada, todo el diario está aquí. Por eso digo, el día que me falle, me voy. El diario está aquí. Sí, o sea, son... sí. Ahí están todos, lo que estaba aquí está ahí. Es curiosísimo cómo se me grababan a mí cosas. 12 cuadernos como este, sí, escritos a mano y... Este señor es un héroe, yo le acabo de dar una medalla. Me ha regalado una medalla a su padre. Le da una medalla así de grande, que la tenía mi padre por ahí por los cajones, porque se merecía una medalla. Lo que ha hecho conmigo, la paciencia. Nada más que leer 2 hechos, esto. O sea que gracias. No, lo que hemos hecho es, hemos hecho ahí un mix, una ensalada entre sus recuerdos, testimonio familiar, etcétera, etcétera, lo que ofrece la documentación, los expedientes, los archivos, etcétera, etcétera, y la contextualización histórica. Todo eso compone, yo creo que entre el 80 al 90% de lo que es el libro. Lo otro es ficción en el sentido de, ficción muy puntual, en el sentido de elementos que permitan hilar una trama y que tenga una continuidad, porque si no serían simplemente sucesiones de gags, ¿no? de escenas sin sentido por sí solas. Entonces, bueno, que tenga una trama, que tenga ahí un poco de intriga, que es sobre todo ese dilema moral que he comentado antes de la madre y cómo ella va evolucionando como personaje y cómo es ese final y por qué.
Básicamente es eso, ¿no? O sea, yo pongo un ejemplo muy claro. O sea, Ian Fleming y su madre coincidieron. De hecho, Ian Fleming, creador de James Bond, el único destino de campo que tuvo como agente fue Gibraltar. Tuvo otro. Muchas de sus experiencias o de lo que él conoció y vio allí lo usó después para crear o construir sus novelas. Thunderball, por ejemplo, se basa en los torpedos humanos italianos, como digo, torpedos humanos que operaban en el campo de Gibraltar y luego operaron también en Alejandría. 6 metros de largo, 2 asientos, un volante, se sumergían hasta 40 metros de profundidad e iban al objetivo previamente fijado, que normalmente eran buques. Bueno, pues eso se sirvió él para... Igual que en la figura de su madre se especula, aparece en la documentación británica, que inspiró el personaje de Vesper Line en Casino Royale, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros no podemos saber esas conversaciones que tuvo Ian Fleming con su madre, pero sí hay que introducir unos diálogos para que te ayude a hacer que la trama avance. Esos diálogos, evidentemente, basados en un contexto real, pues, es fruto de la ficción, es una herramienta narrativa, más que eso, ¿no? Por último, ya quería resaltar el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Fue muy importante. El hombre estaba en el frente con el fusil, pero la mujer en retaguardia fue muy, muy importante. Y hoy día, por fin, se reconoce el valor que tenemos, porque sin nosotros el hombre está perdido. Y nosotros, sin el hombre, también estamos perdidas. Pero quiero resaltar eso, que lo que la mujer quiere, puede. Y eso hay que reconocerlo. No, públicamente. básicamente que la historia de la Segunda Guerra Mundial también la escribieron mujeres como su madre. Muchas. Detrás de esta novela subyace ese mensaje, básicamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que la gente ya está harta. Pues ya está. Si alguien Bueno, va señores, si están conformes, cuando ya pasen los próximos 20 años, que tenga yo ¿Quién lo va a publicar de los dos? Mi biografía. Eso Pues va a ser nos droga dura. reuniremos aquí otra vez. Muchísimas gracias por estar. Os quiero. Gracias. Gracias, cariño. Gracias. A todos, muchísimas gracias.